De alguna u otra forma, les he hecho llegar y espero que esta sea como una semilla que les quede en la mente. Comunicarles que desde la perspectiva financiera, lo que genera valor y lo que permite tomar decisiones es el flujo de caja. De manera preliminar, para poder calcularlo, es necesario entender primero cómo se maneja el negocio y cómo podemos, como departamento de finanzas, y allí está la verdadera habilidad del gerente financiero, cómo es posible estimar y determinar las entradas y salidas de efectivo que genera la empresa durante un periodo de evaluación determinado. Usualmente hablamos de lo que es el periodo anual, que es cuando se presenta la información financiera. Entonces, aquí les dejo la fórmula general. Claro, cuando tengamos más herramientas y avancemos más en el curso, esta fórmula va a ampliarse porque tenemos que, claro, conocer cuáles son los diferentes ingresos y los diferentes egresos, pero vamos a quedarnos con lo que son las entradas, es decir, ingresos de efectivo menos egresos o desembolsos de efectivo. Entonces, para poder cuantificarlo, es necesario conocer la siguiente información y se les va presentando. ¿Cuánto producto vendí? O cuánto servicio presté. A veces sucede que hay empresas mixtas que pueden proveer tanto productos como servicios, así como hay empresas manufactureras como empresas comercializadoras. Una cosa es crear el producto y venderlo y otra cosa es simplemente tener el producto terminado y poder venderlo. Y claro, hablar de lo que es la política de precios. Aquí es importante entender que los precios determinan los costos, no al revés, porque la política de precios va a depender del mercado y de la oferta y demanda. Una vez que entendamos cómo se pueden generar los precios y cómo responde el mercado a ello, también hay que pensar en cuánto dinero gasté, cuánto invertí para poder generar ese producto o servicio y claro, poder ver entradas y salidas. Y una vez que eso esté cuantificado, poder revisar efectivamente cuánto se cobró y cuánto se pagó. Vamos a aprender en este curso que pueden haber ingresos que se generaron pero no han sido cobrados, como gastos o desembolsos que han sido generados pero no han sido pagados. Todo eso va a depender de la misma dinámica de compra-venta y también de cómo se registran las operaciones en la contabilidad. Pero la idea es poder identificar y poder gestionar quiénes me deben dinero y a quiénes les debo. Como pueden observar, para poder cuantificar el flujo de caja es necesario aprender una ciencia, un lenguaje que se conoce, ya lo dije como previa, pero es justo y necesario aprender contabilidad. Y yo pongo esta cara porque todos, inclusive yo cuando empecé a estudiar, me quedé así, porque la contabilidad es una herramienta demasiado necesaria, no solamente para este curso, sino también para el manejo de las finanzas personales de uno. Y también entender este lenguaje y sus términos es muy enriquecedor, pero entrarle a la contabilidad al principio no es fácil, no es digerible y la idea es en este curso poder darles todas las herramientas para que este paseo sea lo más, digamos, sí, llevadero y que sea interesante. Pero ciertamente, la primera vez que cualquier persona se enfrenta a la contabilidad puede ser un poco tedioso. Para poder hablarles un poco de esto, se le conoce como el lenguaje de los negocios. Porque la empresa se manifiesta de alguna forma, se comunica con los números y ¿qué vamos a hacer nosotros? Aprendiendo contabilidad podemos ser el intermediario entre lo que quiere decir la empresa y lo que buscan los stakeholders. Entonces, la contabilidad representa un sistema de información. Este sistema mide las actividades que realiza una empresa. Cuando me refiero a actividades, me refiero a las transacciones y en su actividad medular procesa los datos históricos y los convierte en informes o reportes que le comunican los resultados a los usuarios que toman decisiones, es decir, a los stakeholders. Entonces,
La contabilidad es una ciencia, al igual que la estadística, es una ciencia histórica, porque lo que busca es recopilar datos de transacciones que han ocurrido en un periodo o ocurrieron en un momento determinado y con base en eso poder elaborar una serie de reportes que son los estados financieros para poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que busca la contabilidad? Busca registrar las transacciones económicas, reconocer los datos, generar informes financieros, comunicarlos y tomar una decisión, y se repite el ciclo. A esto se le conoce como el proceso contable, porque básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera parte del curso? Vamos a identificar las transacciones económicas, todos los insumos, toda esa información, todas las facturas, cheques, es decir, todo soporte que sea necesario para que administrativamente, perdón, se pueda tomar todos estos datos y se puedan clasificar en una serie de cuentas o partidas. Una vez que tengamos esa información sintetizada, cada partida va a generar un saldo y esos saldos se van a ordenar en lo que son estos informes, de tal manera que una vez que tengamos todo listo, podamos pasar por todo este proceso de comunicación y toma de decisiones. Ahora, si yo tuviera que desglosar esto todavía más, y nuevamente me estoy anticipando, pero me suele pasar, se emociona hablando, ¿qué busca la contabilidad? Vamos a recopilar primero todas las transacciones, vamos a analizarlas, vamos a clasificarlas en función de una serie de elementos y cuentas y vamos a determinar el tipo de saldo. Una vez que tengamos eso, vamos a hacer, bueno, no vamos a hacer, porque los registros contables, para eso están los asistentes administrativos, para eso están los contadores públicos. En este curso no se va a hacer énfasis en los registros, pero sí me gustaría que conocieran lo que es los libros contables, el libro diario, el libro mayor y elaborar lo que es un balance de comprobación, que va a ser la base para elaborar los estados financieros. Y en este curso sí se va a hacer hincapié en que ustedes conozcan cómo elaborar y posteriormente cómo interpretar esto que está acá, porque vamos a conocer lo que son el estado de resultados, el estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Va a haber lo que es un juego completo de estado financiero, sin embargo nos vamos a enfocar en estos tres y sobre todo en estos dos. Muy bien, una vez que abarcamos todo el proceso contable, que sería el primer set de evaluaciones, vamos a tomar la información y la vamos a analizar y la vamos a interpretar para poder ver qué nos dice la empresa con los números, para saber si hay aspectos de mejora, si hay fortalezas, si hay debilidades, si hay que tomar decisiones de inversión, decisiones de financiamiento. Toda esta parte va a ser mucho más cualitativa, y con base en eso vamos a elaborar informes de gestión para los grupos de interés y sobre todo para las juntas directivas. Con esto es que se pueden tomar decisiones y se puede cuantificar lo que es el flujo de caja. Entonces, una vez que abarquemos esta segunda parte y podamos combinar lo que es la contabilidad con el análisis financiero y la toma de decisiones, podemos gestionar lo que es el flujo de caja, como dice aquí. Una vez que recopilamos y estructuramos la información contable, se procede a analizar para evaluar cuáles son las necesidades actuales de la empresa y así la gerencia pueda tomar acciones con base en los flujos de caja generados. Este va a ser todo, o digamos, aquí estoy sintetizando los contenidos y los aspectos medulares de la materia. Cuanto mejor usted entienda este lenguaje, mejor administrará su propia empresa o negocio. Entonces aquí le presento lo que es el lenguaje de los negocios, la contabilidad. Y van a ver que todo esto es un proceso que está debidamente secuenciado y la materia los va a ir llevando por todo este proceso. Para terminar con la introducción, si yo tuviera que mostrarles el paseo o recorrido del flujo de caja, sería algo así, pero quiero presentarles en primera instancia a los personajes. El gerente financiero o el administrador financiero termina siendo un intermediario entre la empresa,
y los mercados. Es decir, aquí se va a generar toda una serie de procesos y van a haber entradas y salidas de dinero y podemos concluir que el dinero no se destruye, como la famosa frase, no se destruye, sino que se transforma. Y lo vamos a ver a lo largo de este esquema que les quiero presentar a continuación. En primera instancia, la empresa le va a pedir, y ya les voy a explicar por qué esto es así bidireccional, pero en primera instancia la empresa va a pedirle fondos al gerente. Le va a decir, ok, tengo una necesidad de inversión, tengo una necesidad de financiamiento y necesito dinero, ¿ok? Porque sin el financiamiento, sin el funding, en inglés, no puedo invertir. Entonces el gerente de finanzas tiene que buscar o optar por el financiamiento en los mercados. Entonces, en los mercados va a conocer a una serie de potenciales individuos que van a poder darle o dinero ajeno, es decir, deuda, o va a invertir en acciones, y a través de los mercados financieros se puede adquirir créditos bancarios, claro, que hablamos ya de instituciones financieras, bonos y acciones, papeles comerciales u otros instrumentos que vamos a ver con mayor profundidad más adelante. Una vez que se adquiere la deuda, y por eso vamos a la doble flecha, volvemos acá, pero esta vez se reciben los fondos y el gerente financiero se los da a la empresa para invertir. Entonces empieza todo este proceso de incorporar estos activos a la producción. Se adquieren y se permite generar, están los insumos o materia prima, luego se genera un inventario en proceso y luego se generan los bienes y servicios en producto terminado. De tal forma que con esto, ¿qué va a hacer la empresa? Vender y cobrar, vender y cobrar. Para poder generar lo que es el flujo de caja, y voy a usar un término más sofisticado, el flujo de caja libre. Esto en su momento lo vamos a ver, pero la idea es que se pueda retornar a los mercados y a las partes interesadas el dinero que fue prestado, prestado, perdón. Entonces, claro, por eso, miren lo que sucede acá. Una vez que se genera flujo de caja, pueden tomarse dos decisiones. O se reinvierte en la empresa y cuando hablamos de reinversión, se repite todo este ciclo, o se le puede pagar dividendos, es decir, una parte de las ganancias se le puede devolver a los accionistas. Lo pongo aquí en este ciclo porque si bien, ok, no pertenece a toda esta cuestión de producción, como los accionistas forman parte de la junta y están dentro de la empresa, entonces se incluye acá. O se puede liberar este flujo de caja para poder pagar la deuda. Entonces, por eso, ¿qué hacemos acá? Devolvemos el dinero. Pago de la deuda a lo que son acreedores y accionistas. Ahora que me doy cuenta, esta flecha debería estar acá. Pero creo que la idea se entiende. Ahora, aquí hay un personaje, aquí hay un ente que falta, que tenemos que agregar, que es inevitable, que ya lo habíamos conversado con el tema de los departamentos. No podemos olvidar el pago de impuestos, lo que es el gobierno, porque el gobierno entra aquí con todo lo que tiene que ver con, sí, efectivamente, impuestos sobre la renta, impuestos de valor agregado, entre otros, lo que son los tributos. Se habla de subsidios, hay regulaciones y hay beneficios fiscales a la hora de invertir y a la hora de financiarnos para estimular una economía. Entonces, aquí se puede ver lo que es el ciclo. Bueno, eso lo vamos a ver con mayor profundidad luego, pero aquí se puede ver todo el movimiento de la caja a lo largo de lo que es la actividad empresarial. Y claro, todo esto implica un riesgo. Si quiere obtener rendimiento, tiene que haber también un riesgo asociado y por eso es que el gerente financiero, aquí lo que se busca de alguna manera es gestionar riesgo más que buscar obtener el mayor rendimiento. Y se puede gestionar el riesgo a través de funciones, el presupuesto de capital, que es toda esta parte, y el financiamiento de capital es toda esta parte. Entonces, en pocas palabras, el gerente de finanzas va a ser un mediador entre estos dos. El gerente de finanzas, sin duda, no tiene que ser una persona demasiado técnica o demasiado fría, porque esa es la percepción. Alguien con corbata y flu que se pone en su computadora, que es bastante frío, que es bastante calculador, que es bastante inteligente, pero si se ponen a ver, el gerente financiero tiene que lidiar con todo este proceso. Eso implica que tiene que interactuar con
personas, con seres humanos. Entonces, el gerente financiero tiene que tener no solamente habilidades técnicas sólidas. Claro, se dice que debe tener su maestría en finanzas, tiene algún pregrado en economía, administración, contaduría, inclusive ingeniero. En realidad, cualquier persona que conozca su negocio, y si ya hablamos en este boom de emprendimientos, independientemente de su profesión, quien quiera entrarle a este mundo y tiene las herramientas o tiene asesoría, puede hacerlo. Pero no solamente hay que tener un background educativo bastante bueno, sino también hay que tener habilidades blandas, porque hay que negociar, hay que persuadir. El gerente financiero es una persona que puede hablar contigo, puede sentarse a brindar con unos tragos, es una persona bastante amena, bastante, yo diría que hasta empática, y tiene que ser bastante ético, porque estamos hablando de usar dinero de terceros y hay que hablar, ¿verdad? O hay que, digamos, tratar con el gobierno, con los accionistas, con una serie de personas, con los empleados aquí. Entonces, tiene que ser alguien con mucha carisma, tiene que ser alguien que de verdad sea bastante ético y pueda tener una buena relación comercial con las partes interesadas y una buena relación con sí, los grupos de interés independientemente de donde se encuentren. Entonces, con esto abarcamos las tres funciones. Presupuesto de capital por este lado. En este apartado está lo que es capital de trabajo y todo lo del financiamiento tiene que ver con los mercados y la relación que puedan tener con el gobierno. Entonces, ya con esto les doy una imagen bastante buena de cómo se debe manejar todo esto. Y bueno, espero que de verdad se disfruten el curso, puedan aprender, cuentan conmigo y bueno, continuamos entonces en el siguiente tema a partir del siguiente video.